Dime si la luna se ha perdido entre tus ojos de palmera. ¿Qué será de mí? Dime si tu beso... Buenos días, Ecuador. Bienvenidas y bienvenidos a su programa. Esto es Ecuador. Qué gusto que nos puedan acompañar hoy. Por favor, usted frente a la tele, acompáñenos durante esta hora porque tenemos varias noticias importantes que contarle. Buenos días, mi Artu. Dianita, ¿cómo está? Hola con todos, muy buenos días. Gracias siempre por estar con nosotros. Son ya las 8:34 de la mañana. Tenemos un programa importantísimo. Hablaremos de, en este caso, muchísima información. Les tenemos muchísima información de última hora que les vamos a compartir a partir de lo que conversamos hace un ratito. Si usted no está conectado, se lo contamos. Vamos a hablar del trágico caso de un joven, diríamos nosotros, 37 años, que acudió a una clínica odontológica para hacerse un par de tratamientos dentales y desafortunadamente, después de una mala práctica médica que ya se ha determinado así, fallece. Claro fallece que sí. Esta persona de 37 años. Lamentablemente, y justamente queremos abrir una pregunta que incomoda, pero que merece ser respondida. Cuando estos procedimientos salen mal, ¿quién es la persona que responde? ¿Por qué? Porque sabemos que no hay detenidos, sabemos que no hay respuestas. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar también con la familia de este joven que lamentablemente tuvo esta complicación, ¿no? Este desenlace en días anteriores aquí en la ciudad de Quito. Y también tendremos la visita de un doctor que es anestesiólogo para explicarnos un poquito más. Y vamos a hablar también la parte legal. Nos estará acompañando un abogado. Entonces, es un programa sumamente interesante que merece ser tratado y también merece ser respondidas esas preguntas que nosotros tenemos al respecto. Por supuesto. Por lo tanto, le decimos a usted que está del otro lado, si quiere involucrarse en la entrevista, en todo lo que tiene que ver con el programa, están ahí los números de teléfono. Usted nos puede escribir, por favor, si tiene alguna pregunta del caso. Es muy probable que usted ya algo sepa de esto. ¿Cuál es nuestra intención mayor? Bueno, primero, dedicarle este programa a toda la familia de la persona que falleció en este procedimiento, en esta negligencia médica. Y segundo, que usted que esté en casa, el rato en el que deba acudir a una intervención médica, a una consulta médica, a una operación, sepa exactamente qué es lo que debe hacer, qué usted debe exigir, además de la otra parte. Artu, es que cuando nosotros estamos poniendo en manos de otra persona nuestra salud, estamos poniendo obviamente nuestra vida en manos de profesionales. Entonces, lo mínimo que esperamos es que cuiden nuestra salud y también humanidad, responsabilidad y cuidado. Yo hablaba de esto y he hablado de esto en muchas ocasiones acá, frente al público, con mis amigos. Y es que nunca hay que confiarse. La gente que está del otro lado, escúcheme bien esto. Nunca usted se confíe de usted mismo, es decir, nunca actúe a partir de que cree que todo va a salir bien y se confía y se duerme, como muchos dirían por ahí. Bueno, no se confíe usted ni se confíe en el resto. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre esté atento. Para cualquier cosa, desde la más pequeña hasta la más grande, usted siempre atento, siempre con, digamos, los 5 sentidos y de esa manera poder evitar cualquier cosa. Por favor, necesitamos sus mensajes, necesitamos sus preguntas. En un ratito ya les dijo la Diana cómo va a ser más o menos la dinámica. Exactamente. Entonces, recuerde que siempre que usted responde nuestras preguntas y comparte con nosotros aquí tenemos sorteo y cortesías, regalos para todos ustedes. Para nosotros es un gusto poder hacerles llegar esos regalos y retribuirles el cariño que ustedes tienen con nosotros enviándonos todos esos mensajes. Además, les quiero contar que aparte del tema del día, que es el que les mencionamos anteriormente, tenemos hoy la Estación del Sabor, siempre recomendándoles los mejores restaurantes. Tiene que estar súper pendiente para que vea lo que tenemos hoy. Hoy se cocina acá, por supuesto, en Estos de Ecuador. Vamos a hacer un plato súper típico. Papas con cuero. Si a usted le gustan las papas con cuero, acá con la sazón más profunda de la ciudad, bueno, la va, por supuesto, a conocer hoy, así que quédese con nosotros. Les digo a nuestras cocineras que están aquí, a nuestras chefs, ya están. No se adelanten mucho, que queremos ver cómo se hace, ¿no? Queremos ver el procedimiento, el paso a paso y queremos aprender también a cocinar este plato tan típico. Ahí están, vean. No haga mucho todavía, por favor, que queremos saber cómo se hace, los secretos queremos saber. Tenemos un programa el día de hoy, muy interesante. ¿Okay? Entonces usted coja su tacita de café, póngase cómodo y acompáñenos. También le invito a que coja su teléfono ya que escriba el telégrafo. ¿Por qué? Porque aquí se va a enterar de las mejores noticias. Les cuento que en lo personal es una de mis páginas favoritas porque siempre me mantengo informada, entretenida y bueno, siempre tienen noticias de última hora.
Vamos a ver, por ejemplo, sí, aquí encontramos de todo, nos dice nuestra productora. Y por supuesto que sí, desde noticias interesantes hasta noticias importantes. Se puede divertir y también se va a informar. Vamos a ver, ¿qué dice aquí? Will Smith se enamoró de las luciérnagas del Ecuador. Mire Hay que recordar que Will Smith vino a hacer un reportaje para ¿no? Disney, un documental, y me pareció maravilloso. ¿Tiene sonido? ¿Tiene audio? A ver, póngale el audio si es posible y escuchemos qué dice. Póngale play. Ahí fue. There was a night in the Ecuadorian Amazon when the lightning bugs came out, but there in the Amazon, there are 5 different color fireflies. A fuchsia, there's an electric blue. I don't know if y'all can see that, it's dark, but it's beautiful. And it was this magnificent light show. And I hope you can see it. And I think that was one of the greatest memories of the whole show. There is a blossoming explorer within me. There was a night in the... Sabes que yo he tenido la oportunidad de ver las luciérnagas en la Amazonía ecuatoriana y es realmente sorprendente. Mágico, ¿no? Es mágico, es como que estuviera el cielo en la tierra lleno de estrellas. Lindísimo. Es espectacular, es lindísimo. Nuestra Amazonía ecuatoriana es preciosa. Will Smith tuvo que viajar como 12 horas para ver eso en avión, luego tuvo que subirse a un auto, luego tuvo que quizás subirse a un avión nuevamente y llegar hasta donde están esas Así maravillas. es. Nosotros las tenemos a 3 horas. Aquí cerquita estamos, por supuesto, nuestro Ecuador Sí, maravilloso y biodiverso. Tenemos que hacer virales las noticias de nuestro país. Así que ya lo saben, vaya, comparta este post, comente y cuéntanos también si ha tenido esa experiencia en la Amazonía ecuatoriana maravillosa. Maravilloso, ya lo sabe. Entonces, por favor, conozcan lo nuestro. Primero, es lo más importante. Vamos a arrancar ya con notas importantes desde acá, desde Esto es de Ecuador. Y es que el arte y la cultura se viven intensamente en el centro histórico de la ciudad. Por supuesto que sí. Cada puerta, cada pasaje y cada casa son únicos. Desde este mes de abril, además, Casa Sotomayor abre sus puertas, un espacio dedicado al estudio y exposición de arte. Pero, ¿sabe qué? Me quedo con ganas de saber más. Veamos. En el corazón del barrio San Marcos abrió sus puertas Casa Sotomayor, una ilusión familiar pero que busca impulsar y fortalecer el arte de los capitalinos, artistas y gestores culturales. Así lo dio a conocer Ana María Sotomayor, gerente general del grupo SRS. Hoy, Casa Sotomayor es también un espacio cultural, un lugar que abre sus puertas al arte, a la creatividad y al talento. Vamos a tener talleres de pintura, escultura, grabado, caligrafía y algunos otros más. El propósito también principal es el de rescatar las técnicas tradicionales del arte quiteño, pero llevadas a un concepto un poco más contemporáneo. Esta casa inauguró su primera exposición con obras de los artistas Sonia Salvador y Adrián Cerón, denominada Legado. Hicimos estas obras usando materiales diversos como los óleos, acrílicos, ácidos, veladuras, pigmentos y muchos más, que les han dado textura a cada obra. La obra fue trabajada entre los dos y salió una mezcla de conocimientos y una mezcla de técnicas bastante interesantes y que ustedes pueden venir a ver esta exposición hasta finales de este mes de abril. Lo hecho a mano, lo auténtico, lo que tiene alma, aquí es el protagonista. Desde la restauración de su fachada, cada pasillo y cada sala tiene su esencia. Mantener este oficio, este trabajo del grabado, porque no es un arte menor, sino es una técnica más de artística, ¿no? Tengo un grabado que se llama El Gato y la TV, que son grabados que están exquisitamente hechos en las formas de grabado técnicamente, como digo, elaborados y con una conceptualización que son personales de mi creatividad. El arte no solo se observa, se vive y quienes lo visitaron por primera vez lo afirman. Me parece que es un punto estratégico del arte. Esta casa es una maravilla increíble. Creo que de corazón no se lo pueden perder. Podemos ver mucho arte que representa lo que es la capital, el Ecuador en general. Vi algunos de los talleres y en los talleres también se van a hacer no solamente pintura, sino escultura también. Creo que eso es lo que tenemos que seguir fomentando en nuestra ciudad. El arte representa muchísimo a Quito y a su cultura en general.
y creo que esta exposición realmente nos da a conocer que la sal quiteña y los quiteños tenemos todo este ímpetu artístico, cultural y una cosmovisión bastante exquisita del arte. Casa Sotomayor abre sus puertas al público de domingo a domingo a partir de las 8 de la mañana en adelante. Ay, rico, 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 ay, rico, 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 ay, rico, 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 ay, rico, 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 rico. Y gracias por seguirnos acompañando. Yo les cuento que estoy aquí en su estación favorita, en la Estación del Sabor. La nota anterior me encantó, así que ya lo saben, visiten la Casa Sotomayor. Y ahora me encuentro muy bien acompañada. Estoy con Rosy de La Negrita Cuscunga. Rosy, bienvenida. Qué gusto tenerla aquí con nosotros. Cuénteme, ¿qué plato nos trajo hoy? Yo hago papitas con cuero, librillo, hago mollejitas. ¡Qué rico, qué rico! Ahora vamos a prepararse unas papas con cuero. Sí. Ya, ¿qué es lo que necesitamos para preparar este plato que es emblemático ecuatoriano? Cuéntame. Primeramente, mucho amor. Eso, ese es el secreto. Perfecto, Bien, ¿qué las más? papitas. Ya. El cuerito. Tenemos el cuerito y acá, perfecto, aquí veo. La cebollita. Cebolla. La sal, el aliño, achotito. Listo. Y esto es el librillo. El librillo. Perfecto, entonces manos a la obra. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para poder preparar este plato? Ya, ahorita como esto ya está... ¿Ya? Le vamos a poner la cebollita. Obviamente las papas ya están cocinándose por acá. Sí. Tenemos que hervir las papitas. El aliño. Ya, perfecto. El achotito. Tenemos el achotito, listo. ¿Cuál es el ingrediente secreto que usted cree, Rosy, que le da como ese toque especial a las papitas con cuero? La cebolla. Cebollita, tenemos que ponerle ahí cebollita. Bastante cebollita. Perfecto. Aquí huele espectacular, gente. Déjenme contarles que aquí huele delicioso. Cuénteme, ¿en dónde está ubicado la Negrita Cuscunga mientras seguimos preparando? Estamos a la altura de la Mariana de Jesús, arriba de la Nueva UTE. Perfecto. ¿Y qué otros platos tenemos por ahí? Ahí tenemos mollejitas asadas, pollito asado. ¿Cuánto tiempo llevan? ¿Qué es lo que les motivó a crear la Negrita Cuscunga? Nosotros atendemos esto desde cuando yo era niña. O sea, mi mami hacía papitas con cuero, librillo. Y de ahí nos fuimos a vender en La Mañosca y América. Sí, empezaron así. O sea, es un restaurante que tiene mucha historia y mucho corazón. Sí, mi mamacita vendía ahí y ella nos enseñó. Bueno, les quiero contar también a las personas que están en casa que tenemos cortesías para que ustedes puedan ir a disfrutar de la Negrita Cuscunga. ¿Qué otros platos tenemos? Tenemos almuerzos, tenemos secos, caldos de patas. Caldos de patas, ¿qué más tenemos? De todo. De todo ahí. Todo lo que es típico. Todo lo típico. Perfecto, qué maravilla. Ya está aquí, bueno, estamos ya hirviendo esto. Venga, Artu, venga. A ver, vamos a ver cómo estamos. Le digo, yo le ayudo. Le ponemos acá y le ponemos... Ya está, todo listo. Ya está. A tope. Ya está a tope. Ahora voy a preparar el ajicito. Perfecto. A ver, ¿cómo se prepara un buen ají, Rosy? Aquí está el ajicito, ahora le vamos a poner ¿Qué es lo que le está poniendo? El maní. ¿Ese maní? Ah, ese es el ají de maní. ¿Cualquier maní? Sí, cualquier maní. Ya, ¿cuántos ajíes le puso ahí? 3. 3 ajíes. Sí. Ya, perfecto. Oiga, hay un aguacate también que ya le estoy viendo, pero de reojo nomás. Tranquila usted. Tranquila con el aguacate. Así estoy con el aguacate. Tranquila con el aguacate. Entonces, usted le pone acá. Es que yo quiero aprender a hacer buen ají. Sí, el buen ají no se come ahí en cualquier parte, le digo. Sí, así es. Así que le pone aquí. Tenemos ají de colores, Artu. Tenemos amarillo, naranja, rojo. Ya, perfecto. A ver, y entiendo que hay cortesías también. Tenemos cortesías, gente en casa. Si ustedes quieren ir a disfrutar de este restaurante tradicional de la Negrita Cuscunga, ustedes solamente tienen que enviarnos sus mensajitos. Puede ser hablando del tema del día. Si es que usted tiene alguna inquietud, escríbanos o mándenos notas de voz que también son bien recibidas. Con eso estamos. Listo. Sí. Ok, arrancamos con el ají. ¿Qué más tiene ahí? No le puso nada más. Nada. No me está engañando a mí. No le engaño. ¿Segura? Oiga, pero para eso previamente el maní estaba cocinado. No. Nada. O sea, yo solo voy a yo le tuesto el maní. Le tuesto. Ah, solo tostado. Y le lavo. Y le lava. Nada más. Y ya con eso a la licuadora. Ya. 3 ajíes, maní, sal, pimienta, me imagino. Nada más, solo la sal. ¿Solo la sal? Sí. Y ya con eso estoy. Sí. Bien.
bien, ¿no? ¿Ah? Impresionante, como así de... A mí me hubiera parecido que era preparar un buen aquí, vea, años de experiencia hubiera necesitado. Sí, pero sí. parece que no es tan difícil. Así que le va viendo ahora cómo queda la textura, me imagino. ¿Cuánto tiempo le bate? ¿Cuánto tiempo le... Unos 2 minutitos ya está. Ah, es un buen rato entonces. Sí. Ya, ese es uno de los secretos. Hace bastante aquí. Va a quedar bien. Bueno, mientras ese aquí se hace, yo quiero que se venga para acá, rapidito, y que nos cuente. A ver, ¿aquí qué puso rapidito? Aquí Dígale a le la gente puse otra vez. aliño, ¿Aliño? cebollita, el achote. Achote, no Sí, more, nada más. Sí, nada más. mucho amor. Ya, ok. Y ahora vamos a Y poner ahora, la salsita. Salsita, media cucharada de sal. Ok, póngase ahí pilas, ¿no? Media cucharada de sal. Y esto dejamos que se hierva. Sí. Un buen rato. No, ahorita ya le puedo poner ya el manicito para que se haga la salsa hasta que esté las papas. Ah, o sea, esa salsa que estamos haciendo ahí Es va a para el venir ají. para acá. No, es para el ají. Ah, pero no me está confundiendo usted. Usted se Me confunde. usted. Que el maní acá, que el maní... Estoy confundido, vea. A ver, y acá estamos haciendo solo ají, señor Barriga. Solo ají, ya. Con un montón de cebolla, usted ya le tiene medidito, vea. Con las costas ya me asusté. Ya. Y acá entonces... le pone un poquito más de agua para que no se desperdicie nada, por supuesto. La necesito aquí al lado mío. Por favor, venga aquí al lado mío. Ya. Entonces aquí dijo usted que ¿qué íbamos a poner ahorita? El maní. ¿Pone directamente? Sí. El maní así en... No, licuado. Vamos a volver a licuar maní. Sí. Ok, en un ratito entonces, ¿le parece hacemos ya ese paso? Porque ya vimos cómo hacer el ají, que es una de las partes más importantes, y aquí va a ir después manicito. Mientras tanto, Dianita, usted tiene más información. Claro que sí, Vamos sígame allá. por acá porque yo le quiero contar algo. Sabe que el teatro callejero, la resistencia cultural y más de 3 décadas de historia llegan a la pantalla grande. Un documental ecuatoriano que recorre el arte desde las calles y las comunidades se estrena este mes de abril en Quito. Trotando calles, midiendo calles, perros callejeros. Veamos la nota. Desde inicios de los años 90, el taller teatral Perros Callejeros ha llevado su propuesta a calles, barrios y comunidades, consolidando una forma de creación colectiva que ha resistido el paso del tiempo y también las limitaciones del sector cultural. Así lo cuenta su fundador, Héctor Cisneros. Y por lo tanto es necesario siempre hacer el doble, el triple y hasta el cuádruple de trabajo para poder visibilizarse, para poder estar. Eso es lo que hacemos ahora con todo esto, se va a convertir en una película. Tras estos 36 años, han elaborado un documental que es una muestra de la mirada íntima que tuvo todo su proceso, sus influencias y su aporte al teatro independiente en el Ecuador, con una propuesta que ha mezclado el teatro físico, la música y sobre todo el teatro en las calles. Empezamos generando teatro, generando música en la calle y luego se fue dando toda una mecánica, digamos, una dinámica de trabajo, de creación y además de instrucción, porque tenemos un taller donde jóvenes, adultos, hombres y mujeres también se forman en esto de las artes escénicas. Así que el próximo 15 de abril, la Cinemateca Nacional será el escenario del estreno del documental Perros Callejeros, 36 años trotando calles, midiendo calles, una producción que recorre la trayectoria de un colectivo artístico que ha hecho del espacio público su principal escenario. Encontrarán anécdotas, encontrarán, como digo, la estructura del taller, cómo funciona el taller, cómo nos acercamos nosotros a la comunidad y cómo partiendo desde la comunidad nosotros hacemos ese trabajo que tenga una buena factura para poder llegar a las calles, a las plazas. La proyección será acompañada de una feria cultural y una campaña solidaria en apoyo a animales en situación de calle. Habrá sorpresas para todos y están todos y todas bienvenidos a este estreno, a esta inauguración de esta película documental. Se llama Trotando calles, midiendo calles como perros callejeros. Oiga, espectacular. La Cinemateca Nacional, le contamos, guarda, y te digo, Dianita, guarda unos tesoros escondidos espectaculares. Vaya usted, está en la Casa de la Cultura.
Qué maravilla, y ustedes saben Está que nosotros chéverísimo. siempre aquí les damos las mejores recomendaciones y los mejores planes. Ahora, yo le quiero contar algo. ¿Sabe qué? Después del corte comercial nosotros tenemos una información importante que darle, y es que estar al tanto es súper importante. Por supuesto. Pero yo les quiero contar también algo importante sobre lo de la negligencia. Claro que sí, por supuesto. Son las 8:53 y arrancamos con el tema del día. Les habíamos comentado, vamos a toparlo de diferentes maneras y de distintas ópticas. Más tarde estará acá la familia de la persona fallecida, pero antes tendremos a un médico que nos hablará de todo lo que ocurrió, pero también le queremos contar sobre cómo es que ocurrió esta tragedia, cómo llegó hasta donde llegó. Y es que esta semana en la capital ocurrió una tragedia en un centro odontológico. Ahí, Luis Alarcón, de 37 años, fue para que le coloquen 2 implantes dentales y lastimosamente falleció. Su familia ahora busca, por supuesto, respuestas y quiénes fueron los responsables de esta intervención quirúrgica. Nosotros le tenemos la historia a continuación. Lo que tenía que ser una cita médica de rutina terminó en una tragedia que hoy conmueve al país. Luis Alarcón, un joven padre de familia, ingresó a una clínica dental al norte de la capital para realizarse varios procedimientos, pero nunca volvió a casa. Yo digo que a veces normales, ¿no? No son cosas del otro mundo. Se iba a realizar una endodoncia, se iba a realizar una limpieza y se iba a hacer el implante de 2 muelas. Lo que estaba previsto como una intervención de un par de horas terminó en una emergencia médica. O sea, él entra a las 10:30, pasa hasta mediodía más o menos, que no teníamos noticias. Mi papá se acerca a consultar qué pasa. Una de estas personas recepcionistas, intuyo yo, ingresa para pedir información, sale nerviosa, dice que le están estabilizando a mi hermano. Mi papá se preocupa porque ¿por qué le están estabilizando? ¿Qué pasó? No le dan información. Durante el procedimiento, se habría utilizado anestesia general, una decisión que hoy es parte de las investigaciones. Y nunca nos dijeron nada, nunca nos dijeron, mira, su hijo le está pasando esto ahorita y ya le dimos tal cosa para ver si mejora o alguna razón así. Sale una persona, regresa con el aparato para dar reanimaciones, con un tanque de oxígeno, entra con una camilla, también otro personal de la ambulancia, y en ese momento mi papá le dice, por Dios, dígame qué está pasando, y esta persona le dice, señor, lamento mucho su pérdida. Indican es que mi hermano sufrió 4 incidentes, se podría decir: un edema cerebral, un edema pulmonar, un paro cardiorrespiratorio y un paro al miocardio. Era una vida en construcción, con sueños, con responsabilidades y con una familia que hoy lo recuerda más allá de este hecho trágico. Y además, una bebé de apenas 2 meses que no conocerá a su padre. Mi hermano, una persona que siempre se dedicó a estudiar, a capacitarse, a ser mejor cada día. Él se graduó en el Colegio Benalcázar, se graduó en la ESPE, hizo un máster en España, llegó a ser jefe de marketing. A él le encantaba su trabajo. Él con su esposa igual, él era tan calidad de gente que a ti te motivaba, a la persona que estaba a un lado le motivaba. Él hizo que su esposa igual saque un máster. A mí me incitó, me dijo, mi hijo, tienes que prepararte. Y yo le hice caso, estaba en eso también conmigo, me estaba apoyando. Cuando ya llegó la bebé, obviamente, todo su tiempo libre lo abarcaba la bebé. Su familia cuestiona las condiciones de atención, la falta de información oportuna y posibles irregularidades en el procedimiento. El caso está en investigación, bajo la figura de posible mala práctica médica. Deteniéndonos más allá del hecho, esta es la historia de una familia que busca respuestas. Y más que nada que esto quede un precedente, que la gente que escuche esto pueda llegar a todo el Ecuador. No por querer hacer bomba de este caso de mi hermano, sino para que la gente se dé cuenta que para algo tan sencillo tenemos que ser muy precavidos. Nosotros ¿qué queremos? Es que todas las personas responsables, las personas que le trataron a mi hermano, las personas dueñas de las clínicas, de estas clínicas, se hagan responsable en la medida de su responsabilidad. Que todo esto sea con lo que aplica la ley.
si la ley aplica de buena manera o de mala manera, no podré yo cambiar la ley ecuatoriana, pero que sí se la cumpla. El tema es inmensamente complicado. Se puede opinar poco después de entender profundamente de intentar entender profundamente lo que le está pasando a quienes eran cercanos a la víctima, en este caso. Yo particularmente tengo pocas palabras, Diana. Yo también, y estamos hablando de un hijo, de un hermano, de un padre que perdió la vida en manos de personas en las cuales él confió su salud. Es dificilísimo. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros como sociedad y qué vamos a hacer nosotros en este espacio? Tratar de enaltecer las palabras de su hermano. ¿A qué me refiero? Vamos a intentar, a partir de la información que nosotros le vamos a brindar el día de hoy, que esto no suceda más. Y por supuesto, ojo, no nos vamos a olvidar. Hago esa promesa este momento, a las 8:59 de la mañana, no nos vamos a olvidar. No vamos a dejar el tema impune. Acá vamos a recordarlo permanentemente hasta que se encuentre a sus responsables. Claro. Nosotros nos vamos a la pausa, regresamos en un momento más. Va a venir un anestesiólogo que sabe exactamente cómo funciona esto y cuáles son todos los requerimientos que uno debe tener para, por supuesto, someterse a una operación, a una intervención. Claro que sí, estaremos también conversando aquí en el estudio con el hermano de Luis, con Daniel Alarcón. Así que usted no se despegue de la pantalla, que regresamos con más. Para entender este tema del cual estamos hablando desde el ámbito médico, nos acompaña el doctor Andrés Sebastián Feijó. Él es anestesiólogo. Doctor, bienvenido. ¿Cómo están? Buenos días. Gracias por estar acá. Bueno, arranquemos contándole a la gente qué hace un anestesiólogo. Porque como usted nos decía en el corte, a veces a partir de las películas o las series que vemos en televisión no le damos la importancia que realmente tiene. Claramente. Bueno, primero que nada debemos tener en cuenta que la anestesiología se clasifica como una especialidad crítica. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros estamos pendientes del paciente en todo momento. Debe necesitar una monitorización continua y que el paciente siempre va a tener cierto grado de complicaciones que pueden ir desde las más leves hasta las más severas. Nosotros somos reanimadores por excelencia. Muy bien. Doctor, ¿todas las personas son candidatas para poder estar bajo anestesia o se necesita algún control previo para poder anestesiarse? Ya, la anestesiología es debería llamarse medicina perioperatoria. Siempre debemos estar presentes antes de la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía. En la parte preoperatoria nosotros tenemos que conocer al paciente, hacer un chequeo clínico o hacer una historia clínica y dependiendo de eso y dependiendo del tipo de procedimiento que se le vaya a hacer al paciente, ver cómo lo clasificamos, si es un paciente de bajo, medio o de alto riesgo. Doctor, a partir de eso, esto de, vea, mamá, estoy yéndome ahorita al hospital, me van a hacer unos puntitos. Mamá, me estoy yendo a sacar unas muelitas, tal vez me ponen algo de anestesia, de anestesia. Eso, de entrada, ya está mal. Eso no debe tratarse de esa manera. Inmediatamente depende del tipo de procedimiento que se le vaya a someter al paciente. ¿Ya? Si es que es un procedimiento con anestesia local, el riesgo es mínimo, pero siempre existe. Expliquemos, la anestesia local son esas inyeccioncitas que se ponen en una parte específica. En una parte súper específica, nada más. Porque tenemos otros tipos de anestesia regional que son más extensas, que esas sí necesitan un chequeo preoperatorio y además un espacio donde se pueda dar anestesia. Solo una cosa para no perder, el hilo. ¿Cuál es el chequeo preoperatorio? ¿Cuáles son las indicaciones claves? El chequeo preoperatorio siempre se debe hacer a todo paciente que se vaya a someter a un procedimiento anestésico. Doctor, ¿qué errores son los que nunca deben darse en una intervención médica? En una intervención médica siempre nosotros, primero que nada, informar al paciente, obtener su consentimiento informado y explicar el procedimiento quirúrgico. En la parte anestésica, nosotros siempre vamos a contar con monitorización continua todo el tiempo.
un profesional ahí al lado. Claro, para por que supuesto. la gente entienda bien. Claro. Quiero ser lo Entonces, más gráfico posible. Exacto, entonces estamos hablando que una anestesia general no puede ser aplicada en un consultorio odontológico. Específicamente no, depende del el tipo de instalaciones que tenga. Doc, anestesia parcial. A ver, la anestesia general va desde una sedación consciente hasta la anestesia general. Okay. En la sedación consciente el paciente está respirando por su cuenta, está con una ansiedad leve, mucho más ya más baja, y lo ideal es que esté sin dolor. Yo quiero ahí preguntarle un par de cosas, detengámonos, porque la gente a veces esta anestesia, esta parte de la anestesia, la hace muy, digamos, con más frecuencia de la que creo yo se debe, porque no se hacen todas estas investigaciones anteriores. Entonces a veces uno se va a hacer este tema de la gastritis, una endoscopía, y te hacen ahí en el consultorio, si no estoy mal, este tipo de sedación. Sí, a veces. Eso puede ser peligroso, ¿no? Deben ser hechos en centros gástricos endoscópicos que cuenten con suministro de oxígeno, monitoreo, incluso equipos de anestesia, y de coche de reanimación. Paro, de reanimación, exactamente. Okay. Doctor, ¿cómo se determina si es que hubo una negligencia médica en un procedimiento? Bueno, esa parte no es de mi rama exacta. Exactamente, claro. La parte de la que yo les vengo a hablar es la parte de anestesia. ¿Cuáles son los exámenes que uno tiene que hacerse antes de someterse a una anestesia? Cualquier tipo que ésta sea. Dependiendo del procedimiento quirúrgico, desde el más leve, una biometría hemática a una química sanguínea, ¿sí? Okay. Y dependiendo de los antecedentes del paciente, exámenes para la coagulación inclusive. ¿Cuánto tarda hacerse esos exámenes? Aproximadamente menos de 24 horas. Es decir, paso yo, me hago estos exámenes y 24 horas después regrese una vez que están ahí los exámenes, yo puedo proceder. Idealmente. Eso sería lo ideal. Sí. Para eso sirve el chequeo preoperatorio. ¿Sí? El chequeo preoperatorio clasifica al paciente en qué riesgo está. Dependiendo del riesgo y del procedimiento quirúrgico, vemos si necesita más exámenes, autorizaciones de otras especialidades para poder nosotros proceder al acto anestésico. ¿Qué rol juega la anestesia en este tipo de procedimientos, doctor? Ya, en este tipo de procedimientos se les aplica una sedación consciente, aminorar la parte del dolor, que el paciente esté lo más relajado posible, es decir, lo más tranquilo posible, y que el que vaya a realizar el procedimiento lo pueda hacer con calma. Ahora, hemos visto varios casos de personas que no regresan después de una anestesia. ¿Cuáles son los problemas o por qué ocurren estas cosas? ¿Qué es lo que pasó antes para que el paciente no despierte? Todos los pacientes deben tener en cuenta que siempre hay un riesgo, siempre es mínimo, ¿ya? Aquí lo que juega en la parte anestésica, nos juega en contra a nosotros, es la variabilidad interindividual. ¿A qué me refiero? Nosotros al momento de hacer una valoración preanestésica no sabemos los genes del paciente, cómo van a reaccionar a diferentes tipos de medicación, ¿sí? Y lastimosamente eso no lo podemos averiguar así, con exámenes, ¿ya? Entonces, esa es la parte que nos juega en contra. Todo paciente es diferente, todo paciente puede reaccionar de manera muy diferente, de buena manera o incluso de muy mala manera. Es decir, que siempre va a haber un riesgo de por medio. Siempre en la anestesia siempre hay riesgos. Y por eso es necesario que el anestesiólogo esté ahí. Sí. Doc, para condensar toda la información que nos ha dado, me parece que es interesante e importante que la gente sepa cuáles son esos exámenes. Reiterémoslo, porque ya lo dijimos hace un ratito. ¿Cuáles son esos exámenes indispensables para someterse a cualquier tipo, digamos, a cualquier tipo de anestesia? Ya, una biometría hemática para saber cómo están sus niveles de glóbulos rojos, más que nada, y sus plaquetas. Glucosa, creatinina, no es necesario, dependiendo. Si el paciente no tiene ningún antecedente de alergias, no es necesario. Las guías internacionales de anestesiología lo recalcan muy bien. No es necesario hacerse un test de alergias, el costo va en contra del beneficio. Perfecto. A menos que el paciente ya haya tenido un antecedente de una reacción alérgica a cualquier cosa, ahí sí se le pide un test de alergia, si no, no es necesario. Terminemos con los requerimientos, entonces.
biometría hemática. Biometría hemática, química sanguínea, donde se le ve glucosa, creatinina, función renal. Y en algunos casos, dependiendo de los antecedentes, perfil de coagulación para ver que coagule bien el paciente. Okay. Esto es para ponerle anestesia al paciente para cualquier tipo de intervención. Para las intervenciones, sobre todo de moderado alto riesgo. Perfecto. ¿Sí? Está clarito, Doc. Entendemos muy bien. A partir de esto, me parece que es importante decirle a la gente que cada vez que se vaya a someter a una de este tipo de cirugías o intervenciones, tiene que usted decirle al doctor, vea, tiene que usted mandarme a hacer estos exámenes, ¿no? Ya, nos tienen que decir todos los antecedentes. Nosotros, si es paciente hipertenso, diabético, si tiene cierto grado de obesidad, ¿sí? Todo eso, la verdad, nos juega en contra. Y hay pacientes que no pueden quizás someterse a una anestesia, independientemente de la que ésta sea. Hay que valorar y ver alternativas, porque a veces las cirugías son urgentes, emergentes. Okay. Por ejemplo, en las cirugías emergentes, de la cual depende la vida del paciente, lastimosamente tiene que entrar. No, pues eso es de emergencia, entendemos. Es de emergencia. Claro. Entendemos perfecta la diferencia. Ajá, y ver alternativas. Okay. Perfecto. Doctor, nada, muchísimas gracias. Andrés Sebastián Feijó. Sí. Gracias por estar acá, doctor, y aclararnos un poquito. Nosotros vamos a la pausa, pero tenemos después información importante. Claro que sí, importante. Después de la pausa, no se despegue de la pantalla porque estaremos con Daniel Alarcón, que es el hermano de Luis, quien es la víctima en este caso. Regresamos. Bueno, a propósito de lo que le estábamos comentando, le hemos dicho en este caso al doctor que se quede con nosotros, porque le cuento, Doc, salimos nosotros a las calles a preguntarle un poco a la gente cuáles son más o menos todos los, ¿cómo le puedo explicar? Más o menos todos los requisitos que pueden tomar antes de someterse a una operación. Esa fue un poco la pregunta. Y las respuestas, la verdad, nos van a llamar la atención. Se queda con nosotros para luego evaluarlo un poco. ¿Le parece? Me parece. Veamos. Por favor, a ver. Estamos hablando de las precauciones que deben tomar a veces los pacientes antes de hacerse una intervención. Primero, cuando se trata de un procedimiento que incluye anestesia, siempre da miedito. Y hay que saber si es que realmente estás preparado o no para poder aguantar ese procedimiento. Yo primero ver un buen anestesiólogo, hacerme los exámenes médicos correctos por mi edad y no confiar en cualquier lugar. El nivel de experiencia de la clínica y del que me va a intervenir, porque las personas, si te dicen tan rápidamente vamos a hacer esto sin un buen diagnóstico, sin preguntarte, ¿tienes diabetes o tienes diabetes? ¿Qué edad tienes? ¿Sobrepeso? ¿Tienes sobrepeso? Entonces son alertas que tú debes tener para hacer que antes que te intervengan, mejor pagas un poquito más y que sufra la plata y no la persona, ¿me entiendes? Exámenes de sangre, heces, orina, por un lado. Por otro lado, también exámenes de chequeos generales, dependiendo del área a la que se va a tratar, ya sea en la columna, un ejemplo, traumatismo. Para algo menor, para una intervención más que una operación. Yo voy al dentista, voy tranquilamente sin ningún examen. Lo que diga el médico. Y pues habrá que calzar, que sacar. Ahora te digo, claro, el problema es que a veces uno va al dentista. Dicen, bueno, hay que sacar una muela, véngase, le saco ahorita. ¿Qué haces tú, Serra? En realidad ahora porque pasó el tema decimos, cuando vaya al dentista tengo que tener cuidado, pero nuestra cultura o hasta siempre si tú vas y te dicen, te deja poner la anestesia y te saca la muela. Dile de una vez. Exacto. Yo no me hago. No. Yo tengo que estar segura para pagar, para hacerme exámenes médicos o para un buen anestesiólogo. Tengo que estar bien segura. En ese aspecto no. Siempre y cuando un examen, un chequeo, una revisión con anterioridad, sí. De todo un poco, ¿no? Sí. Gente que previene y otra que no tanto. Sí. La recomendación final, entonces, no al apuro. Nada de esto es al apuro. Lastimosamente la gente cree que lo más importante es conseguirse un buen cirujano o un buen especialista que les vaya a hacer el procedimiento y no se preocupan de quién va a dar la anestesia y en dónde se va a operar. Esto es clave. Ajá, sí, lastimosamente no todas las clínicas cuentan con todo el equipo para dar una anestesia de la manera adecuada. Es un tema complejo, es un tema que hay que tomar en cuenta y que sirva, como decíamos desde el principio, para que no vuelva a pasar. Doctor, ahora sí, nuevamente, muchísimas gracias. Lo liberamos. Gracias por estar acá. Gracias. Vamos con Diana, está lista. Claro que sí, y nosotros es momento de que salgamos del estudio, ya que tenemos a nuestra querida Manu con más información.
Manu, cuéntame en dónde estás esta mañana. Bueno, tengo entendido que Manu ya se está preparando para informarnos más. Manu, buenos días. Buenos días, amigos en estudios, igual a todas las personas que nos ven detrás de sus pantallas. El día de hoy, viernes, nos encontramos desde el Museo de la Moneda del Banco Central. Esto para invitarles a ustedes que hagan este maravilloso recorrido, que podrán hacerlo en familia y es completamente gratuito. Ahora, este museo también cumple 25 años de vida. Empezó el 5 de abril del 2001 y ahora, luego de un cuarto de siglo, tiene varias actividades justamente lúdicas para que ustedes aprendan un poco más sobre la historia de la moneda aquí en el país. Y por eso está con nosotros también Lorena Rosero, ella es coordinadora del Museo de la Moneda del Banco Central. Muy buenos días, Lore. Muchísimas gracias por recibirnos y cuéntanos, la gente cuando venga acá, quienes no han venido nunca, ¿qué recorrido, qué es lo que van a aprender respecto a la moneda y el comercio del Ecuador? Buenos días, bienvenidos, gracias por venir, gracias por estar aquí en el Museo de la Moneda. Este es un museo que está cumpliendo 25 años, hemos preparado toda una agenda de actividades durante esta semana y justamente este fin de semana, el día viernes, tenemos 2 talleres educativos donde niños y grandes van a poder disfrutar de actividades relacionadas a la creación de billetes, a gincanas numismáticas, en donde justamente podremos aprender sobre la historia de la moneda. Y hoy también tenemos un concierto con el Coro Mixto Politécnico y el día de mañana una feria numismática que se extiende hasta el domingo, que va a estar súper interesante, en donde todos van a poder encontrar novedades numismáticas para que las puedan adquirir, y como museo estamos también lanzando 3 productos nuevos en nuestra tienda. ¡Qué bonito! ¿Y desde qué hora vamos a poder venir a disfrutar de esta feria el día de mañana? El día de mañana la feria se abre a las 10 de la mañana y está hasta las 3 de la tarde, e igual el día domingo. Ahora en pantalla vemos algunas de las piezas que uno puede observar cuando viene a hacer el recorrido. Cuéntanos un poquito de qué es lo que estamos viendo en pantalla. Bueno, ahorita estamos viendo los primeros sucres acuñados en 1884, los primeros billetes que fueron impresos por el Banco Internacional. Este es el inicio de nuestra antigua moneda que con el cambio de la dolarización en el año 2000 tuvo su fin. Mira, entonces vamos pasando. Todo esto también es en una casa colonial, ¿no? Ustedes saben que el centro histórico se caracteriza por tener una arquitectura muy rica y vemos que pasamos a una como tercera sala. Aquí vemos que es una colección mucho más grande. Sí, ahorita justamente estamos en la bóveda de este edificio, porque este edificio siempre fue pensado para ser un banco y de hecho fue la primera sede del Banco Central del Ecuador. Entonces, además estamos en un espacio hermoso que está ambientado en cómo funcionaba la bóveda, y aquí tenemos la colección de los billetes más antiguos de la colección. Lo que vimos hace un ratito fueron los primeros billetes emitidos por los bancos particulares, como el Banco Particular de Circulación y Descuento de Guayaquil. Estamos ubicados en el tiempo, a mediados del siglo XIX, cuando fue el boom cacaotero del Ecuador. Entonces, todas estas emisiones que ustedes pueden mirar aquí pertenecen a esa época. Qué bonito. Me encanta ver la diferencia entre los billetes actuales y los de aquella época. Podemos ver mucho más detalle, tal vez esas decoraciones, ¿no? En la forma de escribir los números. Aquí también vemos que hay unos certificados. Cuéntanos un poquito de esta otra área que tenemos acá como para completar todo lo que se les enseña. Te cuento que estos son billetes. Justamente nos decías, ¿no? Hay un montón de diferencias y estos son justo los billetes más antiguos de la colección, que datan más o menos de 1864 y son tipo vales, son documentos. Entonces lo que está inscrito en letras es vale 5 pesos que podrá canjear en un banco, ¿no? O sea, decir un cheque, tipo cheque. Así es como empezaron los billetes en el país. Así. Y lo que vemos en la siguiente vitrina son fichas de hacienda que pertenecen más bien como a economías paralelas que se daban en las haciendas cacaoteras. Entonces vamos a ver algunas que dicen un día de trabajo, 2 sacos, que eran formas de pago, de intercambio que se hacía también a los trabajadores dentro de las haciendas.
Muchísimas gracias, Lore. Y bueno, ustedes han escuchado todo, casi un resumen super flash de lo que usted va a poder venir a aprender, pero recuerde que hasta este domingo hay actividades con talleres. Venga a esa feria, aprenda de las distintas monedas y bueno, este plan es completamente gratuito, así que le esperamos el fin de semana. Volvemos, chicos de estudios, con más información. Muy buenos días. Gracias por esa valiosa información, mi querida Manu. Bueno, es momento de poder conversar con la familia de Luis y para eso damos la bienvenida a Daniel Alarcón. Gracias por estar aquí, Daniel. Sabemos que no es fácil. Muchísimas gracias por su apertura, muchas gracias por la oportunidad que nos dan a mi familia de dar a conocer esto. Antes de poder conversar un poquito más, yo quisiera que nos cuentes brevemente quién era Luis. Mi hermano Luis Alarcón, un joven de 37 años, lleno de vida, lleno de expectativas, lleno de metas, tantas cosas que él tenía planeado. Una persona que se dedicaba a su familia, dedicaba tiempo a mí, a mi hermana, a mis padres. Una persona que hacía ejercicio, le gustaba leer mucho, le encantaban los juegos de mesa. Él tenía un montón en la casa, siempre llevaba una reunión, esos juegos para hacernos participar. Él era la alegría de las reuniones. Era de esas personas que en una reunión pone la chispa, pone la sonrisa. Y cuando él se iba, se acababa la fiesta, se acababa la reunión. Él nos organizaba para los viajes, él nos decía hagamos esto, reunámonos a comer, papi, cocinemos algo rico, mire tal cosa. Él era el centro de mi familia, era el eje de nosotros. Nosotros queremos que sepas, tanto tú como tu familia, que les acompañamos. Les acompañamos dentro de las posibilidades. No podemos estar ahí. A veces cuando uno dice, te entiendo, no es tan así. Pero podemos estar ahí y les acompañamos en su inmenso dolor. A partir de lo que nos cuentas y de cómo ha sido Luis, quisiéramos saber qué pasó, qué mismo pasó ese día, este tremendo día, fatídico. Mi hermano el día jueves 2 de abril tenía agendado una cita en esta clínica Implanta. Él se iba a hacer 3 procedimientos, se iba a hacer una endodoncia, una limpieza y el implante de 2 muelas. Ok. Él ya fue a una cita previa. Así tuvo una cita previa donde le dijeron, ve, tal fecha te esperamos. Ajá, fue una cita previa en donde le dijeron, mira, te vamos a hacer tal cosa, en tal orden, tales materiales vamos a usar, porque obviamente en los implantes pagas también depende de la calidad. Totalmente. Paga mi hermano también ese día, ya hace el pago completo del tratamiento y ya lo agendan para este jueves 2 de abril. Listo, él tenía la cita a las 10:30 de la mañana. Él llega con mi papá y mi mamá a las 10 de la mañana. Fue con ambos. Y fue a partir de que le dijeron, vea, va a tener que venir con alguien porque va a salir sedado o algo así. No, mi hermano, el día domingo, que fue la última vez que yo me reuní con él presencialmente, desgraciadamente por el trabajo no podíamos vernos mucho entre semana, pero el día domingo él nos dice, mire familia, me voy a hacer tal cosa, me voy a hacer en esta clínica, papá, por favor acompáñame porque me van a sedar, me van a poner anestesia para que tú bajes manejando. Perfecto. Entonces, por eso suben mis papás acompañándome. No era un requisito, como decirte, escrito. Él más bien dijo, vean, acoliten porque correcto, evidentemente va a ser complicado. 10 de la mañana, vamos, ¿verdad? Del jueves. Sí, él llega a las 10 de la mañana, llega a la clínica, se podría decir que él se alista, le entrega las cosas a mi papá, el celular, la billetera, eso, y él ingresa a 10:30 de la mañana ya a la cita, al consultorio dental. Antes de eso, mi papá le pregunta qué tiempo se va a demorar esto, y él dice, me dijeron que 2 horas a 2 horas y media. Buen tiempo. Alrededor de las 12 del día más o menos, mi papá pregunta a las señoritas que estaban ahí como secretarias, se podría decir, claro, las ahí, que atienden las que atienden ahí. Y ellas dicen, ok, ya vamos a preguntar, y ingresan a consultar. Entonces sale la señorita nerviosa, todo, y le dice a mi papá, dice, sí, su hijo está bien, ya lo están estabilizando. Desde ahí ya no. Ya mintieron. Desde ahí que alguna persona te diga, lo están estabilizando es porque algo grave pasó, o medio leve, pero algo se salió del protocolo, del este. Entonces mi papá ve que ya se pone la gente nerviosa, que sí, que no. Él ve que una persona sale corriendo con dirección a una farmacia de un lado, que está a un costado de la clínica.
que yo digo, en una emergencia, que una persona salga corriendo con dirección a una farmacia. Y que no tenga de ahí justo esas cosas que supuestamente vas a comprar. Y tú veas que esa persona vuelve a ingresar con una funda. O sea, es como que... No, algo tu papi ya presintió. Ya presintió algo. Mi papá, desesperado que le digan algo, no daban ninguna información. No le dejaban entrar a donde estaba mi hermano porque decían que iba a contaminar el área, porque estaba desinfectada, esas cosas que hablan. Ay, Dios. De ahí sale esta persona y le dice a mi papá, dice, disculpa, su hijo tiene seguro médico, es afiliado al IES. Y le dice mi papá, sí, dice, es afiliado al IES y también tiene seguro. ¿Qué pasa? Dice, es que hay que llevarle a un hospital. No. Pero ya tranquilos, dice, ya pedimos una ambulancia. Llegó la ambulancia, bájale un paramédico, ve, obviamente ellos ingresan urgente a atenderle a mi hermano, uno de estos paramédicos sale a la ambulancia a buscar el aparato para reanimar. El resucitador. El resucitador. No. Ve a mi papá que ingresa todo corriendo. Esto veía tu papá entre idas y venidas. Entre idas y venidas. Una salita sí tenía esta clínica como donde estaba la recepción y era ida y salida. En esas también ve mi papá que sale esta persona y regresa con un tanque de oxígeno. Mi papá obviamente... tratando de reanimarlo entonces, o sea, estaba grave. Claro, pues seguro. Ellos entraron a eso. Posteriormente sale otro paramédico a bajar la camilla. Mi papá se acerca a la ambulancia y le dice, por Dios, ¿qué está pasando con mi hijo? Y mi papá le estaba ayudando a bajar la camilla para entrar rápido. Y el señor, el rato que ya iba a entrar a la parte, le dice a mi papá, lo siento mucho por su pérdida. No. Ese rato ya le avisó. Luego los paramédicos le dijeron a mi papá que cuando ellos llegaron, mi hermano ya no estaba con signos vitales. O sea, pasó un buen rato desde que es una negligencia ocurrió el accidente, terrible. la negligencia, como se pueda llamar, hasta que llegaron del hospital. Esta es la historia, además desde la fuente, desde las personas que le están pasando realmente mal, la familia, que es esta parte que lo está viviendo día a día. Y después de eso, ¿qué respuestas han recibido al respecto? Es decir, ¿qué pasó? ¿Qué les dijeron las personas de la clínica? Realmente ese día no nos dijeron nada. Cuando ya pasó de todo esto, que llegó la ambulancia y ya afirmaron que mi hermano estaba sin vida, casi al mismo tiempo llegó la policía, ya empezó a coger declaraciones a las personas que estaban todavía ahí. No nos dijeron nunca, hasta la fecha, no nos dijeron, mira, exactamente tal cosa hicimos, tal cosa estábamos haciendo adentro, o más que nada, no nos han dicho ni el sentido, mira que te doy mi pésame, mire familia Alarcón, estamos internamente en la clínica con las personas que estaban ese día viendo qué pasó o haciendo alguna cosa. Ellos han guardado completamente el silencio, perdóname, pero yo digo, no es que murió... Por supuesto. No. Alguien así. Un padre, un hijo, un hermano. Un animal, algo así, si me cachas, es un ser humano. Por supuesto. Es un padre que deja una nena de 2 meses y medio. Y estas personas no han tenido ni la delicadeza de decirnos, mandarnos un mensaje por el abogado. Yo asumo que tienen un abogado, que nos hagan llegar por redes sociales, que hoy es tan fácil publicar cosas. Y no lo han hecho ni eso, o sea, no han tenido ni el mínimo respeto hacia la muerte de mi hermano. Es decir, Daniel, ya han pasado 9 días desde el correcto. acontecimiento y ustedes no han tenido un acercamiento real de ningún tipo con los responsables. No, de ningún tipo. Nada. Nada, ni de parte de la clínica, ni de parte de la señora representante legal. Exacto. ¿Qué van a hacer Nosotros, desde el punto de vista legal? Nosotros, gracias a Dios, tenemos ya el asesoramiento de un abogado, el doctor Osvaldo Trujillo. Él nos está dando el apoyo en este tema. Obviamente ya está implantada la demanda. Recién, bueno, no sé si será el procedimiento normal, recién el día de ayer llegó la documentación completa de parte de Medicina Legal hacia el juzgado. Lo que pido a la justicia es que le den prioridad a estas cosas, que no los dejen morir. Yo sé que deben tener muchísimos casos pendientes y todo, pero algo como esto no puede quedar impune. Por supuesto que no, estaremos nosotros atentos, nuestra función también como medios públicos, como canal de televisión, como programa que representa a gran parte del Ecuador, estar atentos, y desde acá lo que te podemos hacer es prometer que estaremos detrás de la noticia y con presión hasta que sepamos, con algún tipo de presión, hasta que sepamos qué va a pasar.
Ahora, ¿ustedes tienen conocimiento como familia de las personas que le atendieron ese día a tu hermano y qué fue lo que exactamente pasó? Porque sabemos que es por el tema de la anestesia y demás. Sí, o sea, tenemos, o está mejor dicho, registrado en el parte policial las personas que estuvieron ahí. La verdad, nosotros como familia no hemos tenido acceso todavía a esa información. Nos explicaba el abogado que toda esa información y todo está en manos de la justicia, que obviamente él va a pedir para empezar a analizar el caso y todo. Este espacio es para ti, para que tu voz sea escuchada. ¿Qué mensaje quisieras dar a las autoridades y a la ciudadanía? Yo lo que pido a la ciudadanía, primero, tengan mucho cuidado con estas cosas. A veces este tipo de clínicas que hoy en día tú encuentras en redes sociales, hay un montón de estas cosas, que tengan mucha precaución a dónde dan su confianza. En las noticias igual ya salió que la sucursal de esta clínica ha estado trabajando con medicamentos caducados. Entonces ahora yo también me da la preocupación de que si algún medicamento que le pusieron a mi hermano estuvo caducado y eso fue lo que le hizo algo. No sé, hay la posibilidad. Claro, eso es lo que dirá la medicina legal y para eso está también la justicia y están las leyes y están los abogados. Desde acá nada, un abrazo confortable. Esperamos que las cosas vayan mejorando dentro de la oscuridad de este momento. Abrazo grande a ti, abrazo grande a tu familia y muchísimas gracias por venir. Esto es muy importante lo que están haciendo para que no vuelva a pasar, que ese sería nuestro mayor objetivo. Nos vamos al corte, pero claro tenemos más. Sí. Después del corte vamos a hablar acerca del tema legal de este caso. No se despegue. Cuando son las 9:35 nos han dado permiso de pasarnos un poco más debido al importante tema que estamos tratando el día de hoy. Le damos la bienvenida al doctor Rubén Aguirre, él es abogado, ya lo conocen ustedes, tanto como nosotros, Doc. Gracias por venir. Bueno, ¿cuáles son las primeras, Doc, cuáles son las primeras, cosas que usted saca a partir de lo que nos dicen? Bueno, primero, buenos días a la ciudadanía. Qué pena con la familia de la persona que falleció, realmente es algo gravísimo. En la práctica, la ley lo que habla o lo que establece como sanción cuando se trata de homicidio culposo o mala práctica profesional, el artículo 146 del CUIP establece que la pena va de 1 a 3 años. Okay. Esa es la pena que podría tener y si es que resulta responsable, ¿no? Y adicionalmente, si es que le hizo tratamientos innecesarios, la pena se agrava de 3 a 5 años. Eso es la sanción penal. Además de esto existe una indemnización, llamémosla así, que más o menos la ley establece el valor de lo que él ganaba si es que trabajaba por 4 años. Okay. O si es que no trabajaba, se le calcula con un salario básico por 4 años. Eso es la indemnización, pero ojo, esa es una indemnización, si quieren llamarlo básica o la que menos podría recibir, ¿no es cierto? Porque indudablemente dentro del proceso podría llegarse a establecer, o el juez podría llegar a establecer indemnizaciones mayores o incluso podría haber acuerdos entre las partes. La verdad es que cuando fallece alguien no es algo tan fácil de llegar a acuerdos, porque uno lo que busca es indudablemente la sanción y la pena. Pero en estos temas en particular no solamente se debe demostrar que falleció, porque indudablemente el cujos está ahí, sino también se debe demostrar la negligencia, la impericia, el mal procedimiento del galeno, ¿no es cierto?, capaz de poder establecer que efectivamente hubo una mala práctica médica en este caso. Ahora, doctor, ¿cómo se puede demostrar que es negligencia médica y qué tiene que hacer la familia en un caso como este? A ver, la única forma de demostrar indudablemente es a través de pericias, ¿no es cierto? Entonces yo pido que se nombre un perito experto en estos temas para verificar si el procedimiento que le hicieron fue el adecuado, para verificar si se tomaron en cuenta las normas, los manuales de procedimientos, si se respetó todo, incluso si el profesional que estaba actuando en ese momento tenía la experticia necesaria para realizar ese procedimiento y si es que no la tenía, pues ahí se va demostrando la responsabilidad. También la negligencia no solo se limita a la mala práctica, también si es que hubo autorización, llamémoslo así, del paciente para esa intervención, tiene que haber las autorizaciones necesarias. Con los ítems, además, con los checks necesarios. Por supuesto. Le vamos a poner anestesia, ¿está de acuerdo? Indudable, sí, estoy de acuerdo. O sea, tiene usted que... A ver,
Y eso tiene que estar cuando uno va al hospital, no sé si se han percatado, que nos hacen firmar una serie de cosas. Y uno dice, ¿para qué? Es más, a veces uno llega a emergencia con el dolor del pie y ni bien te acuestan y te ponen suero y uno dice, pero suero, ¿por qué si lo que me duele es del pie? Es un procedimiento, es un manual de procedimiento. Usted ni bien entra, le toman el pulso, la presión, la estatura, el peso, qué enfermedad. Eso es un manual. Si es que no respetan ese manual, también hay mala práctica. Entonces, las investigaciones deben ir, y estoy seguro que el profesional del derecho que estará asesorando a la familia va a ir desde el momento que inicia el procedimiento, desde que es el primer examen, desde que se hizo chequear, exacto, desde que se hizo ver qué exámenes le mandó, qué exámenes le hizo, se respetó el procedimiento, los manuales establecidos por el Ministerio de Salud. Luego vamos al profesionalismo del médico, tenía la especialidad, la capacidad, la actitud. Luego vamos incluso al establecimiento, tenía todo lo que se requería para ese procedimiento. Tenía, no, me estoy inventando, no se necesitaba oxígeno, tenía rayos X, de lo que se ve en las noticias, no tenía algunas autorizaciones, algunas maquinarias estaban dañadas. Caducadas. Entonces, todo eso va afectando indudablemente a la persona que intervino y también al centro médico, porque el proceso va no solo contra la persona que intervino, sino dónde intervino, ¿no es cierto? Porque si es que yo voy a operarme, me invento un hospital, ese hospital tiene que tener absolutamente todo y debe estar preparado para que si es que algo va a suceder o podría suceder, puedan salvarme la vida. Entonces, por eso no es nomás de ponerme un consultorio médico y sencillo, no, necesito autorizaciones, necesito las revisiones, necesito tener absolutamente todo. Entonces, todo eso se da en la práctica profesional. Si es que algo falló, indudablemente existe mala práctica y ahí viene la sanción. ¿Cuál es la sanción? De 1 a 3 años, y si es que hice procedimientos inadecuados, de ejemplo, la persona estaba mal de la pierna derecha, yo le hice un procedimiento de la pierna izquierda, eso es inadecuado, ya se agrava la pena y ya va de 3 a 5 años, que es lo máximo de la pena que establece el artículo 146 por este tipo de delitos. Estas serían las pruebas claves para poder iniciar. Ahora también se debe demostrar que hubo un delito. Lógico. Porque de pronto el profesional presenta o demuestra jurídicamente que él hizo absolutamente todo, respetó los manuales, tal como decía el doctor que me precedió, el anestesiólogo. A veces existen todos los procedimientos, pero quizás el cuerpo humano reacciona de una manera diferente. Me invento, el señor le dio un infarto en ese momento inmediato, entonces no es que se premeditaba, pero aún así debía haber tenido todos los requisitos capaz de que si le daba, se intentaba resucitarle, ¿no es cierto? Y no esperar a ese momento a salir corriendo, ¿no? A ver. Entonces hay que establecer que tanto el sitio, tanto el galeno tenía absolutamente todo. Y ojo, el galeno también tiene derecho a la defensa, ¿no es cierto? Y podrá demostrar si es que efectivamente hubo mala práctica o fue un accidente del destino. Indudablemente eso dependerá del profesionalismo del abogado de cada uno de ellos, que justificará los procedimientos bien hechos o mal hechos, ¿no es cierto? Pero esto aquí, y quiero centrarme en este caso en particular, porque nos dicen a nosotros que entró David, en este caso Luis, entró Luis al quirófano, no al quirófano, sino a la sala, en este caso, donde le iban a atender. Y luego de que ocurrió todo esto, ya ningún responsable estaba ahí. O sea, llegó la policía y resulta que las personas que le hicieron la intervención ya no estaban. Eso debe, me imagino yo, a perjudicar en el caso final, ¿no? ¿Cierto? O sea, nadie dio la cara. No estaban. Han pasado 9 días. Si yo no hice nada, si yo actué bien, hice todo lo que tenía que hacer como profesional, hice absolutamente todo, tengo mi conciencia tranquila, perdóneme, yo no tengo por qué salir corriendo. Es más, yo me quedo hasta el último viendo a mi paciente qué pasó. O sea, y tratando de... Mi deber como médico es tratar de salvarlo hasta el último, ¿no es cierto? Ese es su deber, es más, hacen un juramento, ¿no es cierto? Para demostrar, para salvar hasta el último esfuerzo, así como los abogados luchamos hasta el último por el cliente, el médico lucha hasta el último por salvar su vida. Me parece a mí, en lo personal, que no se ve bien. Esto no ayuda. No ayuda mucho el hecho de que el momento de dar la cara ya los médicos volaron por si acaso las detenciones. Entonces, incluso si es que habría habido detención en ese momento, irían ante un juez de delito flagrante, y si es que no hay nada que temer, el juez le va a dar la libertad, pero va a continuar el proceso investigativo, porque el momento de que se le da la libertad no significa que es inocente, sino simplemente que sigue el proceso investigativo, pero el señor está en libertad para poder defenderse. Obviamente él justificará con los arraigos reales, materiales, laborales, de lo que sí hemos hablado acá. De lo que hemos hablado acá. Entonces, el fugarme no se ve bien. Es más, ¿por qué debo fugarme si hice lo que tenía que hacer? Entonces, eso más bien, yo como abogado me dedicaría a investigar qué pasó. Pues algo debe haber, por eso fugó. Es lo que yo justamente les comentaba, doctor, que este procedimiento no tuvo un anestesiólogo que esté ahí todo el tiempo monitoreando cómo está Luis, y además eran odontólogos.
no eran anestesiólogos para poder ponerles... Entonces, tenemos que acudir al manual de procedimiento del Ministerio de Salud, en donde se verificará si el odontólogo tiene la capacidad para dar ese tipo de anestesia, si la anestesia que le suministraron era la adecuada para una persona de su organismo, si es que tenía antecedentes de salud. Entonces, demostrar absolutamente que el médico lo que hizo es lo correcto. En el caso del médico. En el caso de los familiares, lo que van a demostrar es que justamente no hizo lo correcto, que no revisó su estado de salud, que no le realizó los exámenes, que quizás la anestesia no fue la adecuada o estuvo pasada, qué sé yo. Entonces, eso se basa a través de peritos expertos en la materia y va a poderse justificar si realmente hubo negligencia o no hubo negligencia. Creo que está clarísimo. Esperamos poder haber dado, esperamos poder ayudado a la gente que nos, por supuesto, nos está viendo y a la gente que, por supuesto, no vuelva, para que esto no vuelva a pasar. Mi doc, gracias por estar acá. A usted, gracias por acompañarnos. Bueno, Dianita, nada, vamos contigo porque hay cocina acá, por si acaso. Claro que sí, yo me encuentro aquí con Rosy. Continuamos para probar este plato delicioso. ¿En dónde podemos ir a probar? En la Negrita Cuscunga. ¿Dónde están ubicados, Rosy? A la altura de la Mariana de Jesús, donde es la nueva UTE. En la nueva UTE, a la altura de la Mariana de Jesús, pueden disfrutar de este plato típico delicioso, por supuesto. Yo voy a probar, Rosy. Voy a probar, permítame. ¡Qué rico! Rosy, felicitaciones. Ya lo sabe. Vaya a disfrutar de este restaurante delicioso. Ay, perdón, es por acá. Menos boca, más me toca. Ya bueno, ahí, vaya, pruebe. Nosotros nos despedimos. Gracias por venir. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Rosy. Les esperamos en la Hueca Fest. Vamos a estar ahí. ahí en la Hueca Fest, por favor, con lo tradicional. Papitas con cuero y librillo. Ahí estaremos entonces, seguro. Nos despedimos. Un abrazo grande. Buen fin de semana. Feliz fin de semana. Chau, chau.